estamos en un problema, y digo estamos todos los peruanos en un problema. No solamente las mamás que escuchan Exitosa, porque las mamás están preocupadas por sus hijos que no están yendo al colegio, las mamás están preocupadas porque la economía no termine de despegar, y las mamás están preocupadas, digo cualquier mamá de cualquier región. Arequipa se está levantando hace ya más de una hora, ya está tarde, Ana María Choquehuanca, en Arequipa son 7:12 como si fuera mediodía. Pero vamos a hablar con la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, porque además de ser mujer es mamá, es empresaria y es peruana, y entiendo debe estar también preocupada con lo que está pasando. Hoy hay una marcha en el centro de Lima, en donde se va a sumar el SUTEP, se va a sumar la CGTP y los gremios de construcción civil que sabemos que no van a ir a hacer cosas suavecitas. Ana María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a nuestros amigos de Radio Exitosa. Y es tarde en Arequipa, ¿no? Son 7:13. Sí, es tardísimo. Normalmente ustedes los arequipeños se levantan ¿a qué horas? ¿5:30? Sí, bueno, en provincias siempre suele suceder eso, ¿no? Nos levantamos temprano porque finalmente tenemos un caos, por ejemplo, en el transporte, entonces más que aquí, inclusive, nosotros Arequipa es insoportable, hay que levantarnos Además, más en temprano, Arequipa el sol te bota de la cama. Sí. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la visión de Ana María Choquehuanca como empresaria, como mamá, como mujer, como parlamentaria y como ministra de lo que está pasando en este momento en el Perú? Lo que va a pasar hoy en Lima. En realidad yo estoy muy preocupada y estoy muy preocupada porque nosotros somos órgano rector también en el tema de en el sector que tenemos de mujer y poblaciones vulnerables. Nosotros tenemos a los niños, niñas, adolescentes, y es por los niños que yo, ya no hay invocación que valga acá. En verdad, yo creo que esta situación se ha desbordado, pero se ha desbordado por un tinte, por un tema político, por un tema de protagonismo de una persona que apareció no sé de dónde y que ahora está al frente liderando una marcha de maestros que se ha desvirtuado totalmente, porque los maestros del Perú no son así. Nunca hemos vivido esta situación, y al margen de ello yo quiero también decir que, por ejemplo, los padres de familia en Arequipa, hablando de regiones, ya se están reuniendo y hay varios colegios. El día de ayer se ha emitido una comunicación, por ejemplo, los padres de familia del Colegio Independencia Americana, donde en el punto 2 dicen, ya no apoyamos esta huelga que está perjudicando a nuestros hijos. Le piden al presidente de la República en el último punto que contrate otros maestros, de no volver los maestros a sus eso es lo que aulas. Supuestamente dijeron que iban a hacer hace 3 semanas. Un ratito. Y en el punto 3... No, esto ya es un pronunciamiento abierto, se han reunido anteayer a las 8 de la mañana, todos los padres de familia. Y en el punto 3, lo más importante... No digo, el gobierno dijo que iba a hacer eso hace 3 semanas. Pero que el gobierno no tiene injerencia sobre los padres de familia para pedirles que se reúnan. No, me refiero a que el gobierno dijo que iba a descontar y despedir hace 3 semanas. Las idas y vueltas... pero se están aplicando ahora los descuentos. Correcto, pues, pero es que las idas y vueltas de este gobierno nos han llevado a esta situación. Y yo simplemente te corrijo o te pido que hagas memoria. Esta situación ya la hemos visto en los 80. No sé si en los 80 fue igual. No sé, fue siempre, peor. Claro. Pero ahora, por ejemplo, el padre de familia que reclama evaluación de maestros que puedan impartir una educación con calidad, y es lo que yo también reclamo, como mujer, como madre, como autoridad, reclamo que la calidad de educación de nuestros hijos en el Perú tenga que ser una educación de alto nivel, donde a través de una evaluación se pueda medir la preparación de un maestro. Y eso es algo que ellos, a mí me parece que eso, al margen de ser algo que de repente políticamente los acomoda, los que están ahí al frente ahora, al margen de ello, lo que ellos quieren es buscar una razón para seguir con esta situación que se les está yendo de las manos, porque se están pidiendo la intervención de todos. Ahora, hasta de la iglesia. Sí, de Bambarén. Entonces, ¿cuándo es que la CGTP no ha sido solidaria con estas causas? Bueno, ¿y Construcción Civil qué tiene que ver en el tema? Pierden su tribuna. Acá tienen una tribuna en la que le dicen súbete y te pones nuevamente en vigencia. Pero ¿quién lo permitió? Ana María, tú eres empresaria. ¿Quién permitió este desborde? ¿Quién no ha tenido la pericia, pues, ni le está teniendo para frenar eso? No se trata de pericia o impericia. Yo creo que son situaciones que se presentan y que cuando uno quiere cumplir, por ejemplo, a ver, ellos eligieron un CEN, eligieron a dirigentes con el respaldo de firmas. Entonces,
la ministra de Educación dice, legalmente, ¿con quién tengo que conversar? Con los representantes. Y esa fue la situación que se originó por querer cumplir con la ley, con la norma que ellos mismos establecieron, que dijeron ellos son mis representantes y que hoy ya dicen no nos representan. Y correcto, ahora... pero eso, reitero, Ana María, Exitosa es la radio del Perú. Sí. Lo venimos informando nosotros hace más de 2 meses de estas diferencias que comenzaron en el Cusco con 2 vertientes sindicales. Esto ha sido despacito, agrandándose, y lo que ellos en este momento lo que están haciendo es discutiendo el modelo, porque ya comienza con el tema de la carrera pública magisterial, la CGT quiere una plataforma, quiere la ley de estabilidad laboral con todo el daño que le hizo al Perú, hablan del neoliberalismo y pechan a medio mundo. Mira lo que le han hecho ayer a Vizcarra. ¿Para qué lo metieron la vez pasada a Vizcarra en la foto, Ana María? Y resulta que Vizcarra no había tenido nada que ver en la negociación y sale Zavala, Vizcarra, Lamartens. Zavala, no sé por qué, lo manda al señor, o no sé si lo mandó en último caso, al señor Vizcarra, vicepresidente del Perú Ayacucho, y termina pifiado, la gente negándose a hablar con él. Ayer. Bueno, yo estuve en Ayacucho, por ejemplo, el sábado pasado, y ahí estaban los maestros. Yo hubiera podido tener la voluntad de tratar de provocar un diálogo alturado, un diálogo de nivel, que no se podía. Ahora, el vicepresidente ha tenido esa intención. Buena intención. Ya, pero bueno, si lo han pifiado. Este es un espacio democrático en el que tenemos que permitir todo. Lamentablemente aquí hay un tema de fondo, y es el que la clase política hoy en día, dependiendo de quién sea o no sea, la población se ve encima. La población insulta, la población muchas veces agrede o la población simpatiza. Porque estamos en esa situación en la que no hay tolerancia. Se ha perdido en una la tolerancia, en otra el sentido y el objetivo, la proyección de lo que queremos para el país. Y aquí, por ejemplo, en mi condición, digamos, de congresista, hablaré en este momento como, por ejemplo, de congresista. Yo he estado 1 año en el Congreso. Yo no sé, a veces uno se esfuerza, trabaja, pero dicen, no hace nada. O de cualquier congresista pueden calificarlo con adjetivos. O sea, y nosotros tenemos por recuperar esa imagen de autoridades, pruebas nuevas, que queremos cambios. Vamos adelante. Entonces, lo que le ha pasado al vicepresidente Vizcarra es algo que suele pasar. A ver, pero le digo, Vizcarra no es provinciano. Sí. Correcto, provinciano. O sea, Ana María Choquehuanca está trabajando. Correcto, son 7:20, estás trabajando. El otro día Bruno Yofra nos llamaba desde la madrugada. O sea, yo no dudo que algunos de ustedes trabajen. El problema es trabajar con eficiencia. Y yo digo, aprovechando que está acá Ana María, la tirantez es tal que Ana María Choquehuanca, con todo derecho del mundo, dice: yo no estoy a favor del aborto, ni de la unión civil, ni estoy en los temas de ideología de género. Ya la querían crucificar porque no pensaba de alguna manera, como si tú tuvieses que condicionar a la edad que tienes tu manera de ser y de pensar con respecto a temas que son a la hora de la hora, en algunos casos de índole de fe, confesionales, para ser ministra de la mujer. Porque si no eres abortera y si no quieres la unión civil y no quieres la ideología de género, ya te querían crucificar. O sea, no puedes ni opinar. Bueno, bueno, yo pienso que en todas las situaciones, a ver, pongámonos en una situación, en un espacio abierto en el país, nosotros lo que tenemos que lograr es que la ciudadanía entienda de que habemos autoridades que queremos ayudar. Yo no sé, o sea, nosotros nos han satanizado por un pasivo que arrastramos de todas las gestiones anteriores. Ejemplo, el 2010-2011, crecimiento económico en el Perú, el más alto de todos los últimos años. La productividad se mide en base al crecimiento económico. En ese momento, la productividad decía: yo puedo pagar a mis maestros unos sueldos más altos, yo puedo pagar a todos, o sea, al sector público puedo mejorar, puedo... Pero no, la mirada estaba orientada ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde estaba orientada? Lo estamos viendo hoy día. Estaba orientada hacia Brasil, estaba orientada a Odebrecht, a ver cuánto, cómo, como negocio. Y los resultados los estamos viendo ahora. Eso ha dejado una consecuencia. Y hay que ser también justos, Philip. Esa consecuencia es la carga de una mochila que nosotros estamos cargando Ana ahora. María, porque ha desbordado, porque el fuera de magisterio, discusión. ¿hace cuántos años? Pero no perdón, cuando he criticado, cuando este pecho, y era de los poquísimos periodistas o comunicadores que criticaba la gestión
de Patricia Salas y de Super Saavedra, toda la prensa, la concentrada y la no concentrada, la diluida, la patera y la yayera, no dijeron nada. Y este propio gobierno, cuando recién llegó, no dijo del embalse. Vamos a ir una pausita. Pero nosotros aumentamos el sueldo a los maestros, ahorita, apenas después, llegando. Pero en fin, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con Ana María Choquehuanca, que es tempranísimo en Perú y tardísimo en Arequipa. Son 7 de la mañana con 22. Pausa, regresamos. Philip Butters en Exitosa. ¿Qué hacer ahora ante una situación de hecho? O sea, se vienen interpelaciones de la ministra Marilu Martens. A mí me parece, Ana María, que es volver a la rezondrada. Si ya el gobierno ha tomado una decisión de descontar y despedir, la señora Martens, bueno, ya, esto se queda así, ya se acabó el diálogo, gracias, que la señora se vaya a su casa, poner a otro ministro que termine de ejecutar lo que el gobierno quiere hacer. Pero seguir otra vez en el Parlamento, Marisol, usted es parlamentaria, llevar otra vez a la ministra al Parlamento para una rezondrada de 8 horas, para la hora de la hora que la van a votar, es desangrar otra vez la ilusión de la gente, por decir, los políticos se siguen peleando. El señor Basombrío, si el señor Basombrío tenía razón, y estos señores violentistas son los que han estado manejando, y eso lo ha dicho el presidente internacionalmente, ¿por qué Basombrío no fue absolutamente enfático en el Consejo de Ministros y le dijo esto no se hace por esto, por esto, por esto? O sea, hay impericias en el gobierno y el señor Zavala, con su mejor intención, está desbordado por una situación real. Entonces, acá el presidente tiene que darse cuenta, con el respeto a una dama que está a mi mano izquierda, que no es un gabinete de lujo y que el país se le está yendo de las manos. Él es el que se tiene que dar cuenta y Zavala también tiene que decir, bueno, que hasta acá llegué, no pude, gracias. Ya está. Nuevos aires, gabinete conversado. Se puede quedar en el gabinete quien está a mi mano izquierda, que es la ministra. Está haciéndolo bien Cayetana Aljovín, lo está haciendo bien Bruno Joffre, lo está haciendo bien el de Comercio Exterior, lo está haciendo bien el ministro de Agricultura. Yo no estoy hablando de patear el tablero, estoy hablando de conversar para mejorar. Eso es lo que yo sugiero. Bueno, en verdad, no soy Marisol, no, Ana María. Ana María, ¿por qué siempre le digo Marisol Choquehuanca? Porque no hay sé, alguien no que me debe plata que se llama Marisol. Bueno, es mi cantante favorita, pero en fin, Ana María, mil disculpas. Bueno, en verdad, nosotros respetamos todas las posiciones de todas las personas, de los medios, de la población, y yo creo que eso es lo que no debemos perder, ¿no? El respeto por la otra persona, por la otra parte. En primer lugar, tenemos que aprender también a dialogar y tenemos que aprender también a considerar las sugerencias o los aportes que nos puedan hacer desde distintos lados. Cuando son alturados, nosotros no podemos de ninguna manera tener que exasperarnos ni nada, ni tener una actitud diferente. Pero en este caso, por ejemplo, yo pienso que a veces es muy injusto lo que nosotros percibimos de afuera y no estamos adentro. Yo ahora soy parte del Ejecutivo y muchas cosas que a veces nosotros percibimos de afuera, por ejemplo, yo tenía una percepción desde afuera como una ciudadana de a pie, tenía otra percepción desde el Congreso de la República, donde nuestra función es fiscalizar, controlar, pero hay otra, no percepción, sino otra vivencia la que se tiene dentro del Ejecutivo. Probablemente surgen situaciones que no pueden ser ventiladas en público, porque, por ejemplo, en el caso de los maestros es una situación delicada y el caso del ministro Basombrío es más delicado aún, porque ahí, por ejemplo, hay personas, o sea, es como lo que ha pasado en Odebrecht, ¿no? A ver, estamos pidiendo pruebas para juzgar a las personas, igual pruebas para probar que estas personas realmente están involucradas en actos de terrorismo o que están involucradas tratando de que volvamos a los 90. No se o a los puede. 80. Claro, son situaciones que hay que entender también. El presidente y todo el gabinete estamos empeñados en mejorar esta situación. ¿Nos ha tocado la parte fea? Sí. La parte difícil, muy, muy difícil, porque lo decía en el bloque anterior, estamos arrastrando un pasivo que no nos pertenece, pero que responsablemente lo estamos tratando de sacar adelante. Yo pienso que esto, refiriéndome ya a lo que es el tema de educación, en el Perú hay dos sectores que son bien sensibles y urgentes de atender. Y el sector de educación
y el sector salud. Ahora, el sector educación, por ejemplo, pasa por un problema acá no lo manifesté, pero yo tuve una reunión con los maestros hace como 3 semanas en Arequipa, porque ellos estábamos ya en esta situación. Y yo les decía, ahí tenemos que establecer, en primer lugar, responsabilidades y competencias del lado de los gobiernos regionales. No olvidemos que se ha descentralizado estos sectores y que yo a nivel personal, lo aclaro, yo sería de la opinión que recuperáramos por un tiempo la Rectoría de Educación y de Salud. Hay mucha gente que lo está pidiendo. Hasta poder establecer bien el vínculo y la articulación que tiene que existir entre un gobierno central y un gobierno regional para evitar este tipo de problemas. Hay muchos maestros que se quejan, por ejemplo, en Arequipa, de que los contratos no salen en marzo, sino que salen en abril. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahí su CAFAE, no sé qué crean, y que ese dinero va a parar ahí para luego sea repartido por productividad del sector administrativo. Ya, eso es lo más injusto. A ver, pero María, eso va creando resentimiento en los maestros, y eso no le corresponde al gobierno central. Pero lo que tú estás hablando, número uno, es un diagnóstico que lo tendría que haber hecho Zavala hace meses. ¿Pero por qué? Perdón, si eso porque es su trabajo. En los gobiernos regionales. Pero perdón. Zavala se ha reunido cerca de 7 veces con todos los gobernadores regionales. Es más, y ellos van a venir a decir, van a venir a hablar de lo malo que gestionan. Ana María, una de las ideas de este gobierno fallidas, al no tener una sólida bancada parlamentaria, una de las cosas que quisieron hacer, y no les ha ligado, como es evidente, es juntarse con los presidentes regionales y tener una plataforma política en contrapeso al fujimorismo. No les ligó. Pero lo que tú me estás diciendo es un tema de política general de gobierno. No. Te cuento. Sí, yo es estructura. No comparto esa opinión. Perdón, estás hablando de la estructura de cómo se está manejando la salud y la educación. Una descentralización que nosotros no hicimos. Yo no he dicho que tú la has manera. hecho. Lo que estoy diciendo es que lo que tú estás diagnosticando es un tema de fondo. Te pongo, y ahora no voy a ser infidente porque ya lo hizo. Estábamos el otro día, Bruno Yufra me llamó porque había estado escuchando un tema que tenía que ver con Chinchero y con el paro Andahuaylas. Y me llama Bruno y me dice, estoy escuchando esto, salgo al aire. Y me da un comentario contra Castillo. Y me dice, no, este tipo sí es un violentista y tal. Pero ojo, no quiero hablar del tema porque no me quiero meter en un tema que me es ajeno. Ok, no lo forcé. Salió y habló de lo que tenía que hablar. Antes de ayer ha estado acá ya porque le ha pedido el gobierno que hable del tema, como tú has venido a hablar de este tema. Es decir, lo primero que dijo PPK en su decálogo, métanse solamente en sus temas, ahora ya está todo revuelto. Ese es por falta de manejo de Zavala, que no ha sido un buen premier. Esa es la realidad, Ana María. La gente en la calle lo está pidiendo. Esa es la realidad. Tiene que haber un cambio ministerial fuerte y de política de gobierno. El presidente se tiene que dar cuenta que no está gobernando bien. Eso yo creo que es en el fondo lo que no quieren darse cuenta. Yo discrepo en eso porque acuérdese que yo vengo de la bancada también. En la bancada ciertamente hemos tenido algunas discrepancias, pero hay que ver también los resultados. Nosotros somos la segunda bancada más cohesionada del Congreso y nosotros hemos hecho verdaderos esfuerzos por tratar de confluir en ideas similares, por lo menos. Hemos tenido una votación cohesionada, pero al margen de ello también hemos tenido el acercamiento del Premier. El Premier Zavala siempre se ha esforzado por tratar de consolidar muchos espacios dentro de que tu bancada, al gobierno. Cheput pide cambios, Violeta pide cambios, al margen pero es que eso no son al margen. Varias veces me dices al margen. Eso no lo puede controlar el Premier. Pero él hace esfuerzos por hacerlo y con los ministros también. Pero perdón, no me cambies de tema. Tu bancada, la que tú dices que tu bancada cohesionada está recontrapartida. Porque Cheput dice que tiene que haber cambios ministeriales. Y lo dice públicamente Gilbert Violeta. Lo dice públicamente, ya van 2. Lo dice Eresi. O sea, estás hablando de 3. Guido Lombardi. Puntos de vista personales. Pero, perdón, se están peleando frente a todo el mundo. También. Pero entonces, ¿cuál es la cohesión? ¿Para pelearse entre ellos? La cohesión es lo que nos manda el Congreso. La cohesión significa la votación de posiciones que nosotros debemos tener dentro del Congreso en temas puntuales, en leyes, en iniciativas, en posturas. Y a veces hay votos de conciencia que nosotros hemos emitido que dicen, ya se partieron. A ver, la postura, y esto no es voto de conciencia,
En este momento hay una crisis de gobierno evidente. Sí. La ministra Martens lo ha hecho mal. Generalmente entendido que lo ha hecho mal. Y reitero, en su bancada todos los días yo veo que todo el mundo dispara para todos lados. Pero entonces, si el presidente no puede manejar su bancada, él ha dicho, no me hacen caso. El presidente de la República ha calificado como fracaso su gestión económica. Lo ha dicho el presidente. Y el señor Zavala el otro día, de manera desesperada, se aparece en el Ministerio de Educación y no hay resultado. Y el día domingo dice, lamentablemente no han habido resultados. Ya no da para más. No, yo no estoy de acuerdo. Estamos un año, cierto. Estamos un año tratando de centrar bases sólidas para poder hacer las cosas mejor. Yo creo que aquí sí es cierto, tenemos una huelga magisterial, hemos pasado por situaciones muy difíciles y no me voy a justificar como parte del gobierno, porque yo soy parte de este gobierno, yo creo en el presidente y creo también en la eficiencia de muchas personas del Ejecutivo, el premier, los ministros, todos hacen su esfuerzo. O sea, ahí no podemos ser injustos. Ahora, nosotros no estamos apañando ni actos de corrupción, ni cosas incorrectas, ni estamos respaldando a estos pseudo dirigentes que nacen de la noche a la mañana. Si a ti yo te he sido dirigente gremial y la dirigencia gremial muchas veces lo que busca solamente es mantenerse en una tribuna que a este señor le va a durar poco, porque como humo apareció, humo va a desaparecer. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene no tiene una carrera dirigencial que le permita ser una voz autorizada para ello. Lo que te sé decir, que cuando ustedes dicen que no están apañando ningún acto de corrupción, la inmensa mayoría del Perú cree que PPK, y yo también, ha ayudado a Toledo. La inmensa, déjame terminar, la inmensa mayoría del Perú, y yo también, cree que votaron a las procuradoras por un tema de Olmos y Odebrecht y no estaba a la venta Odebrecht, hasta el día de hoy no hay el papel. Eso es algo y ahora injusto. quieren vender Chavimochi. Yo sí creo que el presidente está seriamente comprometido con Odebrecht. El presidente de la República salió a decir que le da pena a Odebrecht, pobrecito lo que está sufriendo. Disculpa, me lo ha dicho el presidente. No, pero el presidente no tiene nada que ver con estos actos ilícitos, por favor. Y yo creo que nosotros tenemos también que respetar la investidura del presidente y si alguien tiene pruebas de ello o alguien sale pues a decir no, está comprometido por esto, eso es diferente. Okay. Vámonos a una pequeñísima pausa, seguimos con la ministra Ana María Choquehuanca. En Arequipa son como las 10:30 de la mañana, pero acá en Lima son 7 de la mañana con 36. Pausa, regresamos. La idea es buscar soluciones. El día de hoy va a haber una marcha en donde van a generar problemas, en donde van a haber otra vez bombas lacrimógenas. O sea, no es lo que yo quiero que pase, es lo que va a pasar. La semana pasada, día jueves, pretendieron ir una turba a la casa de Kuczynski. Es una barbaridad que tiene que ver Nancy Lange, la señora, con esto. O sea, le están faltando el respeto al presidente, se lo han faltado ayer, porque yo no creo que porque yo discrepe de ti, te voy a agarrar a gritos y pifiarte en la calle, como le han hecho al señor Vizcarra. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Son 7:40. Bueno, va a pasar que esto se está yendo en otra dirección, porque los padres de familia, vuelvo a repetir, están emitiendo comunicados, las APAFAS, en varias regiones, de que ya han regresado a las aulas sus hijos y los maestros también, porque ya han empezado, ya los descuentos son un hecho. Entonces, al margen de ello, se está pidiendo que si ellos no quieren regresar a las aulas, lo están pidiendo los padres de familia. Y yo cautelo los intereses de los niños, porque eso es lo que me corresponde a mí y le corresponde a la ciudadanía. Nosotros no podemos seguir tolerando que los niños sigan sin clases. Ahora, hasta ayer era el 62% que habían regresado a las aulas, hoy debe ser el 70%, mañana serán el 80%, y yo digo, ¿quiénes van quedando en la dichosa marcha, en la huelga? ¿Quiénes van quedando? Porque no quieren ser evaluados. Los padres de familia y todo el Perú reclama una educación de calidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es eso. Ahora, esto se está distorsionando ya. Bueno, tenemos a Construcción Civil, a CGTP, y yo no sé por qué con tantos años de vigencia no han logrado sus objetivos, su lucha sindical. ¿Por qué no lo logra? Porque para ellos la guerra es interminable. El comunista va a pelear hasta siempre, va a audizar las contradicciones. Y va a buscar los espacios como este. Pero si eso ya lo saben. Nuevamente a la tribuna. Pero discúlpame, si ya lo sabían. Ha pasado por los siglos de los siglos en el Perú.
Perú y son siempre los mismos. Pero entonces, ¿cómo permitieron? ¿Pero qué podemos no permitir nosotros si quieren salir a las calles los de construcción civil o los de la CGTP? Es algo muy sencillo. Esto lo solucionabas hace 2 meses en Cusco y no pasaba más. ¿Y la CGTP no salía? Perdón, ¿y no salía la CGTP? No salía por el tema educativo, pero seguramente salía por otros temas. Porque para los dirigentes tradicionales, sindicales, estar en la tribuna significa cogerse Les has dado el pretexto ideal. Bueno. Les has permitido, has terminado convirtiendo a este señor Castillo, que era un NN para el Perú hace 3 semanas. Y va a seguir siendo un NN, porque él apareció así, de la nada. Y esas dirigencias que no son sólidas se caen. Y se caen porque es una gran mentira. Porque cuando él estaba negociando con el Minedu estos 3 días seguidos, ya salía a decir que no había, buscando el pretexto de las evaluaciones. Entonces ahora no sé de qué más se agarre, porque nadie... Pero nadie le va a acceder, ni padres de familia, ni alumnos, ni gobierno, ni nadie que esté consciente de que el Perú necesita una educación con calidad, vaya a considerar de que las evaluaciones pues tienen que eliminar la para que me quede claro, y todo, ¿no? Ana María, ¿usted considera que esto se va a diluir, que en los días se van a aburrir? Esto ya está terminando. No se están aburriendo. No. Esto está terminando. Porque nosotros ya hemos cedido en muchos puntos, y hemos cedido porque también hay que decirlo, son derechos que hay que aplicarle a todos los sectores y los maestros lo merecen. Yo no estoy en contra de nada porque creo que un piso salarial de 2.000 soles es justo. Esto se ha extendido a los contratados. Ahora acá hay un tema, Philip. Acá los 9 puntos que se han acordado y que hoy van a ser anunciados a través del decreto de urgencia que ha dado el gobierno, y nosotros estamos cumpliendo con estos 9 puntos. Los maestros no conocen los 9 puntos que se han acordado y no los conocen porque al señor no le conviene decir qué cosa se ha logrado. El reconocimiento de los maestros contratados, con las ETS, con algunos derechos que antes no tenían, que se les pague desde este mes de noviembre el piso salarial que antes estaba considerado para después. Entonces, creo que estos puntos que se ha logrado, los 200 millones asignados para su deuda social, que tanto han reclamado y que nosotros hemos considerado en este acuerdo, creo que ahí tenemos el problema, porque es él quien, con una falta, bueno, ¿qué ética le vamos a pedir a este señor? ¿Qué cosas se le puede pedir a una persona que solo está jugando por sus intereses y que no ha medido el daño que está ocasionando en el país? Philip, yo creo... Sí ha medido, es que el tema, ese es el error de ustedes. Por supuesto que ha medido el daño y lo están logrando, y ustedes en su ingenuidad creen que esto se acaba mañana. No se acaba mañana. Van a radicalizar sus posiciones. Mira lo que está pasando en Andoas con el lote 192. Mira lo que ha pasado la semana pasada en el tema de Andahuaylas. Van a agudizar las contradicciones, van a tomar los sindicatos, van a hacer algaradas. Requiere una respuesta política. A través de los medios de comunicación, entonces, ayudemos a que el Perú no pierda el norte que tiene, de lograr un crecimiento con una proyección de 3%, de lograr que nosotros podamos mejorar en los diversos sectores, en el sector de educación, de salud, que logremos tratar. ¿Por qué no estamos hablando del tema del empleo? O sea, ¿por qué el gobierno tiene la culpa de todo? El gobierno origina todo, el gobierno quiere hacer las cosas mal. ¿A quién le gusta hacer las cosas mal? Si yo, por ejemplo, ahora como ministra... ¿Quieres que te responda esa pregunta? ¿A quién le gusta hacer las cosas mal? Claro. No, a Kuczynski le fascina. Como ministra, por ejemplo, yo me esfuerzo en que mi círculo de protección no solo trabaje con prevención, con atención y con esa misma protección, sino que quiero pensar en un futuro para las mujeres que sufren violencia y que tenemos que darle herramientas para generar en ellas la autonomía económica, para que pueda pensar, para que pueda tener una herramienta que le permita no depender económicamente de nadie, para que pueda darle calidad de vida a sus hijos. En eso tenemos que pensar y ustedes tienen que ayudarnos a que todas estas situaciones se concreten. No podemos seguir hablando todo el tiempo de que si esto va a ser peor. Los dirigentes los que ya la población conoce de años y años y años en la carrera dirigencial que yo he tenido, siempre han sido los mismos. Bueno, o sea, yo te digo, mi manera de ayudar es diciéndole al señor presidente de la República que está equivocado. Él ya tiene bastante prensa y ayer. Es decirle, vota a Zavala por incompetente. Porque el próximo en caer va a ser Zavala. Y de ahí nomás la gente va a comenzar a voltear a mirar a Vizcarra, porque el presidente frívolo y que lo está haciendo mal, lo van a acusar de vago, de senil y de viejito. Eso es lo que va a pasar.
Acuérdate lo que te digo. Esa es una falta de respeto. No es falta de respeto. Sí es falta de respeto. No, perdón. Le van a decir eso porque el día viernes, por darte un ejemplo, en el momento que Marilu Martens estaba reunida con los maestros hasta las 5 de la mañana del día sábado, han estado reunidos. En ese momento que habían maestros en olla común en la Plaza San Martín, que se estaba gestando la algarada del sábado y el domingo, el señor Kuczynski se fue con sus patas a comer a la trattoria. Le importa muy poco el Perú y se lo digo en su cara, y yo te estoy diciendo claramente que lo que está haciendo Kuczynski es perder el respeto. Eso es lo que está pasando. Al presidente le interesa mucho lo que está pasando en el país y yo creo que nada tiene que ver con la actuación que él pueda tener, por ejemplo, si ir aquí o ir allá, cuando él sí está interesado en los problemas, sí está involucrado y tiene ministros, tiene funcionarios que se deben ocupar de tal o cual cosa. Por ejemplo, la ministra Martens ha estado ahí los 3 días, lo mismo que los voceros mismos de las bancadas que asumieron este papel de querer ir a tratar de concertar y qué sé yo, cuando el otro señor estaba jugando su propio partido. Bueno. O sea, ahí no, yo pienso que lo que nosotros... En verdad, lo que yo le pediría a la población es que tratemos todos de mejorar, de mirar a un solo objetivo, que es el desarrollo. Tenemos las autoridades, nosotros hemos sido puestas por voto popular. Entonces, yo creo que autoridades que queremos mejorar, autoridades que queremos hacer cosas grandes para el país, tenemos que tener la oportunidad de que la población nos deje hacerlas. Ok, ha sido muy amable, Ana María. No, muchas gracias. Más bien. 7 de la mañana con 48, vamos a extender el tema. Viene el Tigrillo con los deportes, luego de la pausa. ¿Quién viene a las 8 de la mañana, Quique? Va a estar con nosotros Walter Saavedra, que es el del Sindicato Único de Trabajadores de E-Salud. Hay desabastecimiento de medicina. Se puede venir un nuevo problema ahí en el sector salud. ¿Ya lo llamaste a Víctor Álvarez para levantarlo? Lo estoy levantando. Lo estás levantando. Si ya se están moviendo ya con el sonido del WhatsApp. Porque si Ana María se ha levantado temprano y es funcionaria pública, Álvarez se tiene que levantar temprano también. Así que vamos a la pausa, regresamos con el Tigrillo. La radio del Perú, pero especialmente somos la radio del Populorum del Perú. Somos la radio del Populorum de Arequipa, de Andahuaylas, de Azángaro, de Camaná, de Chimbote, de Chulucana, de Huancavelica, de Tumbes, del Callao, de Mollendo, de Moyobamba, de Juliaca, de Tarapoto, de Tacna, de Lima. Evidentemente, hemos nosotros cubierto como nadie la huelga de profesores, como nadie la huelga de los médicos, de las enfermeras y las obstetras. Y eso le consta a usted que es oyente de Exitosa. Y nos hemos preocupado hace mucho tiempo, cuando los otros medios ayalleros del gobierno se callaban, con respecto al desabastecimiento del CIS. Y ahora nos toca poner un dedo señalando el desabastecimiento de E-Salud. Una cosa es el MINSA, otra cosa es E-Salud, otras son los hospitales de la Solidaridad, por dar un ejemplo. ¿Qué está pasando con el abastecimiento en los botiquines del MINSA? Estamos con Walter Saavedra, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de E-Salud. Reitero, E-Salud. Y le pido por favor que le explique así rapidito cuáles son los principales hospitales de salud de Lima y de provincias que están con problemas de abastecimiento, señor Saavedra. ¿Cómo está? Buenos días. Señor periodista, muy buenos días y en principio agradecer la oportunidad para poderme dirigirme a su audiencia. En realidad el problema de la falta de medicamentos en los hospitales de salud a nivel nacional es clamoroso y eso pueden dar fe los pacientes asegurados que acuden diariamente a los hospitales, pero debo puntualizar sobre el caso del Hospital Rebagliati. En el Hospital Rebagliati hay medicamentos que se han agotado de las especialidades de dermatología, endocrinología, oncología, de todas las especialidades. Hay un desabastecimiento clamoroso donde los pacientes son atendidos en sus consultorios, pero cuando van a la farmacia no encuentran los medicamentos recetados por los médicos. Naturalmente el paciente o compra o caso contrario regresa 10 o 15 días a poder recabar sus medicamentos. Y eso es cotidiano. Ustedes pueden ir a los hospitales, ir a las farmacias, hablar con los pacientes y obviamente van a encontrar con ese desabastecimiento casi a un 80%, por no decir casi totalmente, las farmacias desabastecidas. Y no solamente medicamentos, estamos hablando también de insumos para los ayudas del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes. Naturalmente nosotros como organización sindical hemos puesto de conocimiento a la Presidencia Ejecutiva, hemos puesto de conocimiento al Congreso de la República a través de la Comisión de
trabajo, pero simplemente hasta ahora no vemos ninguna acción concreta para poder solucionar esta difícil situación que vive la clase asegurada. Hay prácticamente un desdén contra los asegurados y usted sabe, señor periodista, que en la práctica, ¿quién habla por los 11 millones de asegurados? Y obviamente los trabajadores que estamos en el día a día en los hospitales vemos ese sufrimiento de los pacientes asegurados y que el presidente ejecutivo a mi concepto, es un funcionario que no está a la altura de salud. ¿Quién es el nombre? Porque si usted no lo dice, nadie lo sabe. Gabriel del Castillo es un presidente ingeniero industrial que está dirigiendo de salud por voluntad política de este gobierno y que lo primero que ha llegado de salud, ganando 15.000 soles y un incrementado de sueldo a 25.000 soles. A ver, cuénteme, señor Saavedra, y le pido por favor que se tome su tiempo. Es más, le voy a dar en sus manos todos los sitios en donde hay una estación de Exitosa en el Perú. Y tómese su tiempo y cuénteme cómo está la situación del abastecimiento en esos sitios. Está en orden alfabético, pero igual el Perú lo está escuchando. Abastecimiento de medicinas en E-Salud. Por dar un ejemplo, yo pago E-Salud. Yo nunca he ido a E-Salud, ¿no es cierto? Pero la gente a la que yo contrato sí va a salud, digo, iba a atenderme. Tengo la suerte de poder pagar un seguro médico también que me cuesta. Pero hay un tema de solidaridad de los peruanos que pagamos y esperamos que a los otros peruanos los atiendan regular, ya no digo bien. Y es imposible una buena atención sin medicinas. Le ruego por favor tomarse su tiempo y decirme cómo está de salud en todos esos lugares. Mire, sin lugar a dudas, dando lectura en todas sus estaciones de radio, seguramente que si usted diera la oportunidad a los pacientes asegurados para poder hablar sobre el desabastecimiento... Van a llamar al 467-4499. Nacional el desabastecimiento. Por favor. Con toda seguridad. Haga su tarea. Y seguramente en Arequipa estamos con el desabastecimiento, porque esto es un problema nacional. Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Azángaro, Asia, Barranca, Camaná, Casma, Cañete... Y para no seguir nombrando todos los lugares, estoy convencido y seguro que el desabastecimiento es total. Y el problema no solamente pasa por la falta de medicamentos, que eso genera un grave problema en el paciente. Usted sabe que para operarse en E-Salud es un vía crucis. Un año, medio año, 3, 4 meses, en tanto usted, prácticamente el pobre del Perú, que paga su seguro, que debe tener una atención eficiente y oportuna, termina prácticamente en la muerte. Por ejemplo, en los pacientes oncológicos, si no hay un medicamento para su tratamiento, definitivamente ese paciente tiene dificultades. Y los medicamentos oncológicos son sumamente caros que no puede generarse un gasto de bolsillo en la institución. Nosotros creemos que este no es un tema, no es un tema económico. El presupuesto está para los medicamentos. Lo que sucede es que hay malos gestores, mala gestión, malos funcionarios. O sea, lo que usted me está diciendo es que hay dinero, pero ¿cómo? A ver... En el Hospital Revalete, el ejemplo, 20% supuestamente que se ha adquirido hasta ahora de todas las programaciones anuales que se hace de medicamentos e insumos, y hasta ahora estamos en el mes de agosto y no se compra. Incapacidad, falta de dinero. Dinero hay. Lo que sucede es que tenemos una administradora que es incapaz, es incompetente, indolente y no le da la gana simplemente de hacer las compras que los pacientes necesitan. Obviamente no hay un espacio, usted seguramente abre las cabinas para que los asegurados hablen. Lo vamos a hacer. Y va a darse con la plena seguridad que todo falta en E-Salud y nosotros señalamos, no es problema de presupuesto, no es problema de dinero, es problema de mala gestión de funcionarios que están llegando con este gobierno y como todos los gobiernos que llegaron a E-Salud, que no se ponen a la espalda de la clase asegurada y al parecer no les interesa, a los pacientes del Perú les interesa un buen sueldo, les interesa distintas bondades que puede generar la institución y luego terminado el gobierno se van con los bolsillos llenos. Y eso nosotros los trabajadores pensamos que no debe pasar. Tenemos que salir a los medios también a hablar por los asegurados, porque como organización sindical no podemos hablar solamente de una mejora de sueldo, mejores bonificaciones, si definitivamente no brindamos una atención óptima. Eso le quiero preguntar, y no se moleste, señor Walter Saavedra. O sea, lo típico en los sindicatos es quejarse porque no les pagan, porque no hay una condición laboral adecuada, porque hay contratados y no nombrados, porque algún gerente gastó, como en el Banco de la Nación, pues plata en masajes, o porque ven en determinado prebenda, negocio, negociado. Esto del tema del abastecimiento, usted lo ve como consecuencia de falta de gestión, me dice. Le ruego, por favor, sea más explícito. ¿Gestión en qué? ¿Hay mala gestión? ¿Hay corrupción? ¿Hay mala logística? ¿No hay plata en caja para específicamente? Porque
Salud recibe, creo que... 12.000 millones de soles al año, su presupuesto. O sea, debería tener plata. Entonces, explícame cuál es la mala gestión de este señor del Castillo, quién es el gerente general, quién es el gerente de logística. Sea más amplio, le ruego. Sí, mire, en principio el presidente ejecutivo designó, del caso Revelletti, que es el que más conozco porque trabajo ahí en esa área, designó a una... ¿En qué área, perdón? En el Hospital Revelletti, en el área de admisión hospitalaria. Y nosotros trabajamos con pacientes hospitalizados, quien le habla. Y obviamente conozco el día a día y como dirigente tengo información. El presidente ejecutivo designó a una administradora del hospital, una funcionaria que no tiene experiencia en el manejo en gestión pública. Creo que trabajó en el hospital de donde proviene el señor del Castillo, creo la clínica internacional, un personal de mando medio, y ahora maneja la gerencia administrativa del hospital sin tener experiencia, sin conocer a la institución, y no solamente ahí entró ella. Entró también un gerente de logística. Ese gerente de logística votó a unos trabajadores service que ganaban 1.200 soles y contrató a 20 trabajadores, de 5 contrató a 20, ganando 5.000, 4.000 soles, para hacer compras del desabastecimiento que había. Porque recursos, señor Philip, hay, y de sobra, y está presupuestado. El problema es la incapacidad de la gestión, de no comprar de manera oportuna, de no desarrollar una política de gestión, de tener los medicamentos al día a día. A ver, parte elemental de la logística en cuanto a un botiquín, cualquiera digo yo, es un tema que el común de la gente que sabe de administración de empresas me va a entender, que se llama FIFO, First In, First Off. Es decir, lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces tú tienes que tener en cualquier botiquín, porque hay diferentes tipos de logística, hay logística en donde se modifica el insumo que ingresa, o se trata el insumo que ingresa o el material que ingresa. Por dar un ejemplo, para una vacuna de tétano, como le ponen a PPK regularmente, se necesita refrigeración. Hay diferentes temas logísticos en un botiquín que necesitan conservación. Por dar un ejemplo, en el tema de radiológico también se requiere placas, filmes, o sea, no todo es medicina. Pero sea como fuere, está el first in, el first off, es decir, lo primero que entra, lo primero sale. En buen romance, lo de mayor rotación. Si uno tiene una panadería y sabe que el pan que más vende es el pan tolete, tendrá que tener más insumos para el pan tolete. Y igualmente, y acá le hago la pregunta, ¿cuáles son los principales insumos que se usan al día, los primeros 100 ítems, los primeros 500 ítems de e-salud a nivel nacional, que son los que deberían tener más cuidado? Eso lo han razonado ustedes porque para tener prioridad y para tener criterio, en el supuesto que sea una falta de plata, no puede haber desabastecimiento en lo más importante. No sé si me he dejado entender. Sí, en realidad lo entiendo perfectamente su pregunta y le comento, en la administración pública no hay nada que descubrir. Usted sabe que las programaciones de las compras, los servicios generan su cuadro de necesidades con anticipación. Vale decir que los pedidos de este año, los servicios formulan sus pedidos para el siguiente año, para hacer el presupuesto. Y obviamente, de acuerdo a la estrategia de los medicamentos, por eso se llama bienes estratégicos, que están los medicamentos para todas las especialidades, también para los insumos, para laboratorio, rayos X, todo eso está ya determinado en una programación. Y de esa programación se va adquiriendo. Y obviamente al mes de agosto deberíamos haber adquirido más o menos un 60% de todo lo programado. Pero sin embargo, la evaluación está que estamos a un 20%. Y el problema que ese 40% no se compra no es que porque no hay en el mercado, falte un lugar donde conservar los medicamentos, lo que usted hablaba sobre la logística, eso no es problema. No es un tema de importación. Así no es de importación, es tema solamente de voluntad y de gestión, de querer comprar. Digo nada esto más. Porque además han de saber ustedes que también hay temas que tienen que ver con enfermedades crónicas. ¿No es cierto? Si tú necesitas determinados insumos para la diálisis, esa es una enfermedad que necesita un tratamiento específico y continuo, enfermedad crónica. Si tú tienes un tema oncológico y tienes un tratamiento continuo para el tema del cáncer, necesitas esos insumos continuamente. Enfermedades cardíacas, todo el tema de los retrovirales para el tema de la gente que tiene avanzado o en proceso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Entonces, hay cosas en las que uno no puede fallar.
analgésicos, estoy hablando de algo muy, muy básico. O sea, si tú llegas con un tremendo dolor, tiene que ver, pues, no sé, pues, el analgésico. Por último, la anestesia, la gasa. ¿A ese nivel de carencia se está llegando en salud? Es lamentable decirle, señor Philip, que esa es la verdad lo que usted describe. Por ejemplo, un paciente de traumatología que se va a operar, no tiene el insumo y se suspenden las operaciones. Así de sencillo. ¿Cuántas operaciones o tratamientos se están suspendiendo por falta de insumos? En realidad sobre ese tema específicamente no podría darle la información, pero sí, por ejemplo, sobre los medicamentos oncológicos, y eso pueden dar fe todos los servicios médicos de los hospitales que lo piden de manera recurrente a la gestión para sus adquisiciones por las enfermedades crónicas que debe atenderse en el día a día, definitivamente no se vienen comprando. Los oncológicos, para operar en traumatología, los pacientes de endocrinología, para calmar un simple resfrío, tampoco tenemos ese tipo de medicamentos. Entonces ya la situación pasa de desesperante y a veces la pregunta va, ¿qué es lo que se pretende? ¿Generar un caos en la institución? ¿Generar una mala imagen de que salud como institución, como Seguro Social no está cumpliendo los objetivos de atender de manera eficiente a los pacientes asegurados? Eso nos preocupa a nosotros, porque el malestar viene de la clase asegurada hacia los trabajadores. Y los que estamos detrás de la mantenida somos los trabajadores, los que tenemos que a veces soportar o enfrentar el malestar de los pacientes. Y los pacientes obviamente no tienen esa oportunidad de salir a los medios y poder de manera descriptiva señalar cuáles son sus carencias. Nosotros conocemos de manera genérica, porque no tenemos una información del día a día, cuántas operaciones he suspendido, pero sí, por las conversaciones que tenemos con los pacientes, mire, recién, señor, después de un año consigo una cama para operarme. Recién después de 4 meses consigo una cama para operarme. Y ese es el día a día. Entonces, ese tema, ¿quién arregla? Es tema de gestión, es tema de que la parte médica funciona, atiende al paciente, pero sin embargo, si no tiene los insumos para poder tener éxito en su tratamiento, definitivamente el paciente no se va a recuperar de su salud. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en la institución, y reitero, para nosotros no es el problema presupuestario, no es problema de dinero o recursos económicos, es el problema de gestión que lamentablemente los gobiernos nos traen funcionarios sin experiencia de gestión pública y solamente llegan a ver seguramente sus intereses. Yo, señor periodista, quería, hoy día he salido tan rápido que no he podido traer un documento que es sumamente importante, donde el personal de logística, y de manera específica un trabajador que conversa telefónicamente con su proveedor, arreglando incluso las compras y cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser su cariño. Eso es un tema de corrupción, que ese documento nosotros lo vamos a canalizar ante la Contraloría y el órgano de control interno, porque no podemos tener personal que esté acondicionando los negocios en la institución para beneficio propio y poniéndose al margen definitivamente de las necesidades de la clase asegurada. Nosotros hemos venido exigiendo la salida de la administradora del hospital, señora Dulce María, porque para nosotros es un personaje nefasto en la institución que, lejos de traer soluciones, viene trayendo grandes problemas para la clase asegurada, y eso va a seguir aflorándose. Hay una serie de documentos que nosotros vamos a alcanzar a los medios de prensa de manera oportuna y cuando sea necesario, porque nosotros creemos que la institución no merece tener funcionarios que solamente piensen en su bienestar personal o en su bienestar de grupo y que se pongan al margen de la clase asegurada. Vámonos a la pausa, regresamos en línea con el congresista de la República, Víctor Albrecht, porque para colmo, un problema con sábanas sintéticas en salud. Digo esto porque hemos estado hablando del abastecimiento de medicinas, pero salud no solamente compra medicinas. Salud compra carros, salud compra sábanas, salud compra camas, salud compra locales, servicios. No es así nomás. O sea, de salud es todo un mundo. Pausa, regresamos con el congresista de la República, Víctor Albrecht, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Varios, porque usó talco Johnson. Entonces eso sale en un periódico popular y la gente se asusta. De inmediato una mujer le deja echar talco a su hijo, de saque nomás. Y se asusta. Para eso hemos invitado al doctor Carlos Vallejo Soloburen, la primera autoridad peruana de cáncer
y es uno de los mejores 50 oncólogos del mundo. Entonces vamos a tranquilizar a las mamás a ese respecto y también de otras supercherías que siempre hemos hablado respecto del cáncer. Cierro ese paréntesis y le toco la puerta al congresista de la República, Víctor Álvarez, porque estamos hablando de desabastecimiento de medicinas y nos cae en la mano una denuncia de que han comprado sábanas que no han debido comprar en Salud. ¿Qué sabe de eso Víctor Álvarez, que además es chalaco y entiendo que el problema se ha dado en un hospital del Callao? Víctor, buenos días. Muy buenos días, Philip. Sí, efectivamente, hemos recibido una denuncia a través de los medios periodísticos que en el Hospital Sabogal del Callao se viene alquilando las sábanas sintéticas que utilizan los pacientes, los enfermos de este hospital que está ubicado en el primer puerto del país. El hecho grave es que esas sábanas son sintéticas y los protocolos médicos exigen que sean de material algodón y que sean restituidas de manera diaria por 3 frecuencias. En la actualidad, estas sábanas sintéticas se vienen cambiando aproximadamente entre 5 a 7 días. Las sábanas que tenía el hospital, el servicio de lavado costaba 6 millones de soles aproximadamente. Ahora pagamos 9 millones por alquilar sábanas sintéticas que están en contra de todos los protocolos médicos de salud. Esto es un crimen, lamentablemente. Se está jugando con la salud pública de nuestro país. Vamos a definitivamente a citar en la Comisión de Fiscalización del Congreso al director del Hospital Sabogal, al doctor Luis Alberto Sánchez, para que nos informe y nos diga por qué se están realizando este tipo de alquileres que atentan definitivamente contra la salud, los presupuestos médicos que tienen que ser garantizados a cada uno de los asegurados que aportan, como tú lo has visto, de manera mensual a este seguro público. A ver, son 8 de la mañana con 38, Víctor. Nosotros en Exitosa hemos estado siguiendo el desabastecimiento de el MINSA, especialmente del CIS. Evidentemente, una cosa es que hay una huelga de los profesores que a la hora de esto devienen que los chicos no van a clases. Pero es mucho más grave y mucho más doloroso, Víctor, desde el punto de vista social, que a alguien se le posponga una cita o no se le haga una diálisis o no le den medicamentos retrovirales para cuando esté enfermo o medicamentos oncológicos. La Comisión del Congreso entiendo que está viendo este tema particular, pero acá nos están diciendo que van a haber un tema general también de desabastecimiento general de salud. ¿Ustedes van a tocar todos los temas o se van a abocar a este tema que me parece alucinante, el alquiler de sábanas? No, definitivamente, como congresista del primer puerto del Callao, estoy interesado en el tema de la salud y lo que ocurre en mi región. Voy a abordar este tema con responsabilidad y entraré a investigar de manera profunda para encontrar a los responsables de este crimen para mí, porque no se puede usar los recursos de la salud pública para favorecer intereses personales o de empresas. Y definitivamente mi partido y Fuerza Popular estamos de acuerdo a hacer un proceso de fiscalización por el desabastecimiento no solamente de salud, del MINSA y de todos los hospitales que brinden el servicio de salud a nivel público en mi país. Ha sido muy amable con nosotros el congresista Víctor Álvarez. Son 8:40. ¿Qué comentario tiene usted con respecto a lo de las sábanas? Yo no sabía eso. Yo pensé que las sábanas podían ser sintéticas o que las sábanas podían ser de algodón. La verdad, era un ignorante al respecto. Porque, reitero, Salud no solamente compra medicamentos. ¿Qué sabe usted de esta denuncia? Mire, en realidad es preocupante la denuncia que sale de Sabogal y le comento, en el Hospital Rebagliati también se compra sábanas. Pero hace muchos años, por ejemplo, se preparaban las sábanas en el mismo hospital, teníamos una lavandería también en el hospital, que se hacía el abastecimiento a todos los centros asistenciales de la red incluso. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Se pagan servicio para el lavado de ropa. Y ahora me entero que se compra la ropa sintética. Entonces acá, señor Philip, el tema no es la atención al asegurado, el tema es el negocio. La corrupción lamentablemente está destruyendo nuestra institución porque todo el mundo está viendo qué voy a ganar, qué ventaja voy a sacar
pero no están pensando en el paciente asegurado, en su salud del asegurado, y eso es grave. Por ejemplo, en salud, ya en este gobierno, al final de Banfigo, se hizo un alquiler de 10.000 computadoras. Alquiler por 4 años. ¿Cuánto cree que ha costado? 14 millones de dólares. Ya, pero a ver. Por decir otro tema más. Una cosa es, como no conozco el tema, pregunto. Una cosa es un alquiler tal como el común de la gente lo escucha, o una cosa es un arrendamiento financiero que es un leasing. Entonces, sí me sería a mí entendible que por una computadora que uno sabe que darle duro y duro 4 años o 3 años, haga un leasing porque el leasing se carga el gasto. Lo puedo entender, lo de la computadora. Lo que no entiendo y no me explica usted es lo de la sábana. La sábana, le pido al doctor Vallejo que me mueva la cabeza para ver si es cierto. Las sábanas en un hospital tienen que ser de todas maneras de material orgánico y no pueden ser sintéticas, ¿o hay sábanas sintéticas? ¿Pueden haber sábanas sintéticas, sí o no? Sí, pueden haber sábanas sintéticas. Depende de las especificaciones técnicas que pueden determinar algunos servicios, pero creo que no puede ser general, ¿no? Ah, no, claro, porque hay gente por un quemado, pues tiene que ser una sábana especial, porque, evidentemente, o una persona que se queda de espaldas en una determinada sábana. Pero al parecer acá se está hablando de un tema general y creo que tiene que ver ciertas particularidades. No, claro, pero es una particularidad, digo, una cosa es un arrendamiento financiero o un renting o ambulancias. Si a mí me dicen que compran ambulancias con leasing, me haría sentido, una ambulancia de atención primaria para un... Ok, perfecto. ¿No es cierto? Lo puedo entender. Si me dicen inclusive, si compran un tomógrafo axial computarizado en una clínica, mire lo que estoy diciendo, y se gastan $2,5 millones y lo compra con un arrendamiento financiero, con un leasing para cargarlo de gasto, también haría sentido. Porque cuando compra uno un aparato de alta complejidad, ¿no es cierto?, uno tiene que comprar también el mantenimiento, el servicio y la capacitación, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de ya la gran logística. Entonces, hay temas que tienen que ser explicados. Pregunto, ¿ustedes no tienen un nivel de diálogo, de conversación, ahora que está tan de moda la mesa de diálogo, con el señor del Castillo? Mire, particularmente nuestra organización no tiene ningún contacto con el señor del Castillo porque precisamente la organización que represento denunció el incremento de sus remuneraciones de manera ilegal y nosotros tenemos esta denuncia en la Contraloría y en el Congreso de la República. Es un tema que se está investigando porque en salud tenemos una escala de salarios donde el presidente ejecutivo tiene la máxima remuneración que son 15.000 soles. Pero ¿qué hizo el señor del Castillo? Se aprovechó del poder para poder cambiar su condición laboral de un régimen laboral ordinario a un contrato civil, vale decir, sin vínculo contractual con la institución. Entonces nosotros señalábamos, ¿y cómo es que dirige la institución? Si la Ley General de Salud señala, de salud señala que el presidente ejecutivo tiene que tener un régimen laboral de la 728, ¿cómo es que se cambió a un contrato civil para beneficiarse del sueldo? Consultó al directorio su incremento de remuneración, vino a salud por una mejora remunerativa, no vino como funcionario público a servir al país. ¿Por qué quebró y pateó esta escala salarial? Que definitivamente el presidente ejecutivo debe respetar porque son acuerdos de una institución. Lamentablemente también, usted sabe que en salud tenemos representantes de los empleadores y de los trabajadores. Y usted seguramente jamás ha escuchado a un director de salud, representante de los trabajadores, denunciar. Por ejemplo, en salud está el señor Elías Grijalva Alvarado, que seguramente usted lo conoce. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado denunciar estos actos inmorales y corruptos que hay en la institución? No, señor, están en silencio. ¿Y en silencio por qué? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay estas denuncias? ¿Acaso en el directorio no tiene acceso a información? Perdón, usted que no tiene nosotros acceso no tenemos a otros medios de comunicación, porque en este momento le estoy escuchando a la derecha y muchos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Usted no tiene acceso a otros medios de comunicación, porque usted me llamaron y usted de inmediato se ha sentado. Es más, yo lo acabo de conocer a usted. Sí. Acá usted no tiene que contratar pues, a una agencia de medios, a un lobbyista, no. Usted ha llamado y se ha sentado. Tan difícil ir a otros medios para hablar del desabastecimiento. Porque hoy en la pausa vamos a abrir los micrófonos. Entonces, para serle sincero, si hablásemos de que al fútbol peruano le falta gol y yo abro los micrófonos, la gente va a decir, sí, pues al fútbol peruano le falta gol. O alguien va a decir, no, tenemos unos goleadores tremendos. No va a decir eso.
el desabastecimiento de salud no es algo que se pueda tapar con un dedo. Así es, y es muy lamentable. Mire, en realidad le agradezco la oportunidad que me brinda, porque este tema de la falta de medicamentos, y con documentos y con la relación de todos los medicamentos faltantes, lo hemos alcanzado a distintos medios. Y por ninguno de ellos hemos sido llamados, salvo usted, de que se lo agradezco, y en nombre de mi persona, y seguramente miles de asegurados van a estar identificados con esta denuncia, porque saben que es una situación grave. Estamos hablando de la vida de los asegurados, no estamos hablando de los pobres del Perú, porque usted cree que un congresista se atiende en salud. ¿Usted cree que la gente que tiene recursos económicos va a un hospital a esperar 2 meses por una cita o 3 o 4 meses? No. Entonces, por eso es que hay insensibilidad. El tema de los medicamentos dimos conocimiento al Congreso de la República, al presidente de la Comisión de Trabajo. Bueno, el presidente, Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización es el congresista fujimorista Rolando Reati, que también debe estar escuchando el programa, así que se pongan las pilas. Vamos a ir a la pausa y vamos a pedirle a usted que nos llame para ver si usted siente realmente el desabastecimiento de medicinas de salud. Entiendo que usted puede tener un montón de temas con respecto a salud. Le pido que solamente se refiera al desabastecimiento de medicinas, porque si me comienza a hablar el abanico de que la atención, de que la enfermera no me trató bien, de que hay mucha cola, de que me han... No. Si le han pospuesto una operación o una atención por una falta de medicina, eso vale. Le ruego sean específicos, que llamen al 467-4499, a los teléfonos de Exitosa Noticias, al 251-9422, puede enviar un Twitter, puede enviar un Facebook. A las 9 de la mañana viene Carlos Vallejo Sologuren para hablar del cáncer. ¿Es verdad que el talco te puede dar cáncer? Vamos a hablar de varios cánceres. Evidentemente, lo primero que pensaba la gente era que te puede dar cáncer a la piel. Vamos a hablar largo y tendido con Carlos Vallejos a las 9 de la mañana. Pausa, regresamos con su llamada sobre el desabastecimiento de salud. A ver, son 8 de la mañana con 50. Sus llamadas al 251-9422, 251-9422, 467-4499. Usted me puede llamar de Lima, del Callao, de Arequipa, de Casma, de Chimbote, de Tumbes, de Palpa, de Pucallpa, de Moyobamba, Huancavelica, Iquitos, Yurimaguas, de donde quiera. ¿Cómo está el abastecimiento en los botiquines de salud? Buenos días. Aló, señor Filibater. Muy buenos días. ¿Qué tal? Señor Filibater, mire, yo me atiendo en el Parque de Magdalena. Ahí no hay medicinas. ¿Sabe lo que le dan? Paracetamol. Paracetamol. Ahora, para hacerme atender yo en traumatología al Rebagliati, 7 meses, señor Filibater. Mi esposo, un accidente en el carro, no lo atienden, no hay medicina, se va a emergencia porque mi esposo tiene una rotura en el brazo, porque un carro chocó en una combi, chocó mi esposo y no hay medicina. ¿Qué ha tenido que hacer mis hijos? Llevarlo a su papá a una clínica porque no hay atención como debe de ser en el Rebagliati. No hay medicina. Los médicos, usted va, señor Filibater, sin mentirle, ellos están con la computadora, no los atienden bien, los tratan a las pacientes como cualquier cosa. Señor Filibater, es verdad, esa ministra está de más. Pero la ministra, espérese. Perdón, paren. Es que hay un gran problema, señora. La ministra es el MINSA, no es de salud. La ministra García está solucionando supuestamente el problema del abastecimiento del MINSA, el CIS. Gabriel del Castillo es salud. Típico problema en donde la gente no termina de entender. Confunde salud con MINSA. 8:52, quiero más llamadas con respecto a salud, 251-9422. Pero que falte paracetamol, pues hermano, paracetamol, pues, como decir, una aspirina, falta un mejoral, una cosa de esas. 251-9422. ¿Aló? Filibater, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Te habla Ricardo desde Chorrillos. ¿Qué tal, Ricardo? Realmente yo estoy consternado por lo que está pasando en nuestro país, por la manera como se maneja la política de salud. En el Perú ya nos hemos mal acostumbrado a intervenir a nivel política, con políticas que no dan solución por más de 40 años, ni a la educación ni a la salud. Y todo esto es un paseo que se le hace al pueblo peruano. Para solucionar estos problemas, y hay que aprovechar tu tribuna para construir el país, no para criticar
a diario los pormenores que pasan en el país, porque eso no va a solucionar al país. En el Perú lo que se tiene que hacer es cambiar la constitución política que tenemos, esa constitución fujimorista, y elaborar una nueva constitución con políticas de Estado. Pero, perdón, usted me está abriendo el abanico de una manera espectacular y le ruego lo cierre al tema de salud. Nada tiene que ver la constitución fujimorista con que no sepan comprar en salud. Perdón, señor. Sé específico, no me cambie el tema. Salud y su abastecimiento, por favor. Aló, por favor, déjame hablar un ratito. No, sí está bien, pero no me amplíes el abanico, para que después te victimices y me dices no me dejas hablar. Háblame del tema, hermano, no me hables de la inmortalidad del mosquito. Desabastecimiento en salud. Philip, si no le damos solución a la cabeza de lo que es el problema en la política del país, todos los años vamos a tener los problemas. Gracias, te agradezco. Sí, es lo mismo. Claro, lo que se está buscando, dicho sea de paso, es esto, ¿no? La agudización de las contradicciones, la revisión del modelo, etcétera, etcétera. Y a cada cosa que pase le van a echar la culpa al modelo neoliberal y cuánta cosa hay. Uno no tiene que ser de izquierda ni de derecha. Por dar un ejemplo, en la Clínica Delgado, donde está el doctor Carlos Vallejos, contratan un gerente general y un gerente de logística. Dentro de la evaluación que hacen para contratar al gerente general y al gerente de logística le preguntan, ¿has leído el libro rojo de Mao? ¿Eres caviar? ¿Eres de derecha? ¿No es cierto? ¿Te vistes de naranja? No. Capacidad de gestión. Lo que nos está diciendo el señor Saavedra, evidentemente acá me encantaría tener al señor del Castillo, y seguramente a usted no lo reciben en otros medios porque Salud pone mucha plata en publicidad. Es otra de las cosas que hay que ver, ¿no? El presupuesto publicitario de Salud. Las asesorías con periodistas. Porque ahí en Salud, por si acaso, y le tiro al centro, también se triangula. Contratan ONG X o un investigador Y, ¿no es cierto? O a una empresa que hace un análisis o un nuevo diagnóstico de cualquier cosa y ese contrata al periodista. ¿O usted no sabe eso? ¿Eso no pasa? Empresa de marketing, la publicidad es pública. ¿Cuánto invierte en salud? 12 millones estaba invirtiendo, ahora no sé cuánto. Aló, buenos días. Estamos hablando del desabastecimiento en salud, de medicina, ciertamente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ciertamente es una situación que lo vivimos, ¿no? Quienes de alguna manera hemos tenido algún familiar enfermo, ¿no? El desabastecimiento que se vive en salud. Señor Philip Batter, yo le quiero pedir, por favor, yo soy docente, he tratado de comunicarme con usted. Sí, pero señora, señora, Medio Perú me llama y le agradezco. Estamos hablando de un tema claro, por respeto a la gente, con todo cariño y respeto. Si los profesores no van, se pierde el año escolar y murió la flor, ¿no es cierto? Si el profesor no es bueno, lo voto y ya está. Si lo evalúo y no es bueno, lo voto y ya está. A la hora y la hora, por feo y cruel que pase, no es debido a muerte. Lo que estamos hablando sí es debido a muerte. ¿No es cierto? Sí. Yo le cuento a Judicita el día de ayer, me llama a las 4 de la mañana, reventada la cabeza de Judy. Me decía, no tengo, ella vive sola, me duele la cabeza, no sé qué hacer, voy a una farmacia, me ponen algo, le digo, vete a una clínica, que te pongan un analgésico, te va a pasar el dolor de cabeza de inmediato. A mí me pasó. El año pasado yo soy operado del estómago, tuve la brutalidad de comer algo con maracuyá, me quemó el estómago, tenía un dolor que me estaba partiendo. Desde Pachacamac hasta Lima. Llegué a la Clínica Delgado, pero en el trayecto yo estaba absolutamente seguro de que el dolor me iba a pasar. El dolor me doblaba, yo no podía manejar el carro. Entonces llegué a la Clínica Delgado, mi buen amigo Cristian Manor me trepó a la clínica, llegué y en 10 minutos ya tenía una inyección a la vena y el dolor me pasó al minuto 15. La señora que llamó dijo que no había paracetamol. O sea, la gente se dobla de dolor y si no hay paracetamol, ¿qué haces? Te dobla de dolor. Me pasó también. Tuve una obstrucción intestinal. Me dolía, pim, 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 me operaron, ya está. Claro, como usted dice, los que podemos pagar un seguro privado lo hacemos. Y yo le aseguro que el mismo médico que atiende la Delgado,
El mismo médico que atiende en la Americana o el mismo médico que atiende en la San Felipe sabe manejar los mismos aparatos, sabe poner las mismas inyecciones y es tan bueno en uno como en otro, solo que va al otro lado y no hay el paracetamol, y no hay el quirófano, y no hay la gasa, y no hay el escalpelo, y etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ¡qué bruto el de salud! No es así. Usted puede ir a las emergencias, por ejemplo, y usted va a ver cómo la gente se dobla de dolor y definitivamente tienen dificultades, primero para tener la atención médica y después que tienen la atención médica no tienen los medicamentos. Gravísimo. Y si es pobre se muere. ¿Cuántos pacientes se habrán muerto? Y como no hay un espacio público de denuncia, definitivamente la opinión pública no conoce. Pero eso es la realidad que vive la institución. Los pobres aportantes, los trabajadores definitivamente son los que sufren, los humildes. Los poderosos no van a salud y es por eso que están un poco al margen. Aunque usted no de crea, una también realidad. le cuento algo. En salud también tiene muy buenos equipos. En salud tiene muy buenos médicos. Y de eso no hay duda. Y el doctor Vallejo no me va a dejar mentir ahorita que lo conversemos. Muchas veces los ricos y los poderosos del Perú encuentran en salud una solución a sus problemas que no hay de repente en la clínica más pintada. Obviamente, los mejores profesionales. En Arequipa tiene muy buen equipamiento. Obviamente. Y además los médicos son los mismos. La gente cree que no. Mentira. Los médicos aprenden en el Cayetano, en el 2 de Mayo, en el Loaiza, en la Postamed. Ahí aprenden. Hacen una chamba. En Neoplásicas hacen una chamba, se pasan una vida, ven 30.000 casos en 20, 30 años de experiencia y claro, al año 35 lo ves en un Mercedes al tipo en una superclínica y dices, no nació sabiendo, ha pasado toda una vida para que el tipo sepa. Mire, en la gestión de barrios, por ejemplo, se hizo un contrato de asociación público-privada, así es, asociación público-privada con unos brasileros para ver los almacenes y el manejo de los medicamentos. La Contraloría tiene denunciado a funcionarios de salud por pérdida de 20 millones de soles en perjuicio de salud. O sea, esa asociación público-privada cobra mensualmente millones, pero sin embargo no presta los servicios para arreglar los problemas de almacenamiento y compra y dispendio de medicamentos en las farmacias. Es un regalo que se hace mes a mes a esta empresa, pero sin embargo no vemos resultados de gestión. Jamás funcionó esa asociación público-privada, porque además esta empresa privada que se justificó para ingresar a la institución nunca nos trajo una tecnología, nunca nos trajo una modernización en los servicios, para nada. Era un negocio netamente de los funcionarios que seguramente estuvieron predestinados a poder meterse a ese negocio. Pero así se pierde el dinero de salud. No podemos seguir perdiendo millones de millones diariamente con contratos que aparentemente es la solución del problema, pero no lo es. Y seguramente, por falta de medicamentos, va a ser el tema normativo. No hacemos una gran compra porque la ley no nos permite, cuando sabemos que la vida está por encima de todo. Correcto. Y se ha venido haciendo fraccionamientos para la compra de medicamentos que merecen el paciente tenerlo inmediatamente. Bueno, señor Saber, ha tenido usted la oportunidad de estar con nosotros y le agradezco por su visita y, en fin, a todos los oyentes preocupados por el tema del desabastecimiento de salud también. Le agradezco también a usted la oportunidad. Vamos a una pausa, regresamos para también hablar de salud, pero ya un tema específico, un tema oncológico, el cáncer. ¿Qué da cáncer? Hay gente que dice, cáncer te da comer ají. Cáncer te da el humo. Cáncer te da vivir cerca a una antena. Cáncer te da el talco. Esta ya es la última. Vámonos a la pausa y regresamos con Carlos Vallejo Sologuren, oncólogo con creo que 50 años de experiencia. Vamos a ver qué nos dice. El día de ayer salió en la portada de un diario muy conocido que es El Popular, una noticia que también ha estado en muchos de los medios de comunicación digitales que se conocen. Es decir, que en Estados Unidos la empresa Johnson & Johnson, famosísima empresa de talcos y de colonias y de cosas para niños, había tenido que indemnizar a una señora porque le había dado cáncer a los ovarios por usar talco. Y sale en la portada del periódico una señora que no sé si era ella, pero una señora con la calvicie propia del tratamiento de quimioterapia y decía, el talco da cáncer. Tal es así que Johnson & Johnson, entonces hemos invitado a una autoridad mundial en cáncer, es peruano, es el doctor Carlos Vallejo, que ha sido, no sé, 20 años creo, director del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, soy director médico de la clínica y director de la clínica Delgado, para que nos diga, número uno, si esto es posible, si hay alguna persona en el mundo que le pueda dar cáncer a los ovarios por utilizar talco. Doctor Vallejo, ¿cómo está? Muy buenos días, Philip. Felicitaciones por tu programa, pero vayamos directo al problema que nos compete. Realmente la noticia ha sido muy alarmante porque todo lo que sea cáncer y sobre todo identificar una causa lo hace más llamativo. Pero también tenemos que explicar las cosas. Lo que ocurre es que hay dos tipos de talco que usa el ser humano. Un talco que es el mineral, que se extrae de la tierra, y que tiene un componente, el silicato de magnesio. Y el otro que es un talco natural, que es el que se prepara a partir del maíz, la fécula del maíz, que es el chuño, que es un talco inocuo, pero que tiene iguales efectos. Orgánico, es el talco que utilizaban nuestras abuelitas o tatarabuelitas. Así es. Entonces, ¿por qué se usa el talco de origen mineral como componente de esta fórmula de los talcos olorosos y cosas? Porque tiene características de disminuir la sudoración y por ende mejorar o desaparecer los olores naturales. Y esta es una costumbre que se viene utilizando desde hace muchos años. Ahora, a diferencia de este talco, el chuño no tiene ningún componente de que evite la formación del sudor en la misma proporción, pero es igualmente efectivo. Pero ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? De que desde hace algunos años se viene hablando de que el uso continuo durante muchos años de talco en las partes genitales de la mujer fundamentalmente puede estar asociado al desarrollo de cáncer. Esta es una aseveración sustentada en 2 de 8 estudios bastante sostenibles sobre la influencia que tiene el talco en el desarrollo del cáncer del ovario y que ha sido avalada por una organización internacional que es el Instituto de Investigación y Prevención de Cáncer de Europa, el IARC, que está asociada a la MS, pero que lo califica como una causa débilmente, es un factor débil de producción de cáncer de ovario. Correcto. Entonces, hasta por ahí podemos entender el caso que ha ganado esta señora en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? De que ha habido esta advertencia, porque no es como el cigarrillo, que uno fuma un cigarrillo y aumenta de manera definitiva su riesgo de desarrollar un cáncer en las vías respiratorias. O sea, sí se puede decir que el cigarrillo da cáncer, no se podría decir entonces, estoy deduciendo, que el talco da cáncer. Así es, porque no tiene esa fortaleza el argumento respectivo, pero podría dar cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Esta advertencia de esta agencia que tiene un peso a nivel mundial no ha sido obedecida por la firma Johnson & Johnson. Entonces, ha sido también tomado en cuenta por los jueces y ya van 4 casos que han sido condenados de las más de 2.000 denuncias que hay hasta la fecha. Y yo no sé qué va a ocurrir después de esto. Correcto. Aclarado el tema, vamos a seguir aclarando otros temas más. Porque lo normal es que la gente piense que el talco te puede dar cáncer a la piel, ¿no es cierto? Porque el cáncer está pues en contacto con la piel. Si estamos hablando de un cáncer a los ovarios es porque ingresó, entiendo, por la vía vaginal a la mujer. Pero también podría entonces darle al cáncer a los hombrecitos porque le puede entrar por la punta del pene, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas te pueden dar cáncer por la aplicación en la piel? Porque se comenzó a hablar también de determinados
maquillajes. Entonces ya estamos hablando de una situación que puede ser un poco histérica para las mujeres porque, ok, algunas personas usan talco, pero sí el 90% de las mujeres, o si no 80%, se usan maquillaje. Entonces vámonos a la pausa y regresamos con el doctor Carlos Vallejos para aclarar este tema desde el punto de vista científico. ¿El talco puede dar cáncer? El talco y el maquillaje, le pido a nuestro señor director que abarque más en nuestra pantalla porque le vamos a hacer consultas al doctor Vallejos y las señoras van a poder llamar por teléfono y van a también poder enviar mensajes al Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter de exitosa.pe con respecto a sus dudas con respecto al cáncer. Vámonos a la pausa, son 9:17. A ver, siguiendo con este tema del talco y el cáncer, también se hablaba de la posibilidad de que determinados maquillajes que terminan teniendo contacto con fluido sanguíneo podrían dar cáncer. Ejemplo, todo lo que se ponen las mujeres, los rímel, las pinturas, el lápiz de labio, que en determinado momento te puedes morder algo y eso entra en el torrente sanguíneo, o los propios poros cuando se hacen un peeling y se hace un tratamiento cosmético. Entonces, las mujeres, como es obvio, doctor Vallejos, comienzan a tener una psicosis. ¿Qué cosa te puede dar cáncer a la piel o qué cosa que te pones en el cuerpo te puede terminar despertando una célula cancerosa? Bueno, hay que tener calma, por favor, Felipe. Y por eso es que me encanta venir a este programa para poner paños fríos sobre todas estas campañas. Todas estas cosas son muy serias. El cáncer es algo muy serio. Y permíteme terminar la explicación de la asociación entre el uso del talco y el cáncer de ovario. Lo que están explicando como causa es que al penetrar las partículas minerales de este talco a la cavidad del ovario, lo irritan permanentemente durante muchos años, y la irritación es una condición que en muchos casos podría ser precancerosa y que va a terminar en un cáncer. Pero esto es en una minoría y no está perfectamente comprobado. Es una alerta que ha dado la IARC y que Johnson & Johnson no ha obedecido porque tiene la obligación de haber puesto en su etiqueta esa posibilidad. Ahora bien, en relación al cáncer de la piel, lo único que está comprobado que da cáncer a la piel o que puede aumentar el riesgo de tener cáncer en la piel es la exposición exagerada a las radiaciones solares. No hay otro elemento. Y esta es una advertencia mundial de todas las organizaciones, American Cancer Society, el ASCO, todas las organizaciones que trabajan en la prevención del cáncer recomiendan no exponerse a las radiaciones solares entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, que es el momento de más intensidad de estas radiaciones. El uso de maquillaje no está asociado a ningún tipo de cáncer. O sea que, por favor, señoras, señoritas, niñas, usen todo, pero con moderación, porque si no da cáncer, su uso exagerado podría dar irritaciones y otros problemas, pero no necesariamente cáncer. 9:23, lo del maquillaje. Fluido sanguíneo. Las mujeres, muchos son de ponerse pues el rímel y se bajan el párpado y se ponen el rímel. Entonces, eso es especie de fluido sanguíneo. Ya la gente se asusta. Lo que hay que tener cuidado es los equipos o sistemas de aplicación de estos maquillajes. Obviamente, el peligro es de una infección, más no de cáncer. Correcto, son 9:24. Entonces, acá también es bueno recordar lo que siempre hacemos cuando viene el doctor Vallejos, que es explicar qué es el cáncer. O sea, el cáncer en buen romance, como lo entiendo yo, explicación para damis, para niños, es el que determinadas células del cuerpo se vuelvan locas y se comienzan a matar entre sí o que comienzan a matar a otra célula.
y comienzan a saltar a otro órgano del hígado, saltan al páncreas y se vuelven locas y se van matando. Y que todos nosotros tenemos potencialidades de tener estas células locas, solo que algunos, por factores genéticos o por determinadas ingestas o costumbres, nos puede dar cáncer. En buen romance, y llevado a términos científicos y no vulgares como los que he utilizado yo, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es la pérdida del control del desarrollo celular que puede ocurrir en cualquier parte del organismo y que en algunos casos, no en todos, está explicado por el sobreuso de algunos factores estimulantes de este sobrecrecimiento, que está sustentado a su vez por alteraciones genéticas bastante bien identificadas en estos momentos, y lo que es más importante, lo vigente, que estamos yendo ya al diagnóstico molecular, o sea, la alteración de la estructura celular en su esencia y en su funcionamiento, y que explica y determina por qué se puede desarrollar un cáncer en algún órgano o en algún sistema. Son 9 de la mañana con 25, son 9 de la mañana con 25. Otra cosa que siempre recordamos, a riesgo de parecerle un poco recalcitrante o aburrido al doctor Vallejos, es que el cáncer tiene cura y el cáncer tiene vacuna. Entonces, le ruego por favor insistirle a las señoras que nos escuchan en la importancia del Papa Nicolau, del el testeo de las mamas, de ir a los sitios en donde hay medicina, vamos a decir, tradicional. Y si quieren tomar el agua de manzana o pasarse el huevo o hacer algún tipo de otra cosa, que lo sigan haciendo, pero es bueno los chequeos normales para evitar el cáncer. Gracias, Philip, por permitirme hablar al respecto. Definitivamente, todos los logros obtenidos en el tratamiento del cáncer se deben al progreso que han logrado todos los investigadores en las diferentes etapas y manejo de esta enfermedad, y sobre todo en un diagnóstico precoz y en su prevención. Allí radica la mayor parte del éxito. ¿Por qué? Porque reconocidos algunos agentes causales del cáncer, como son el tabaco, las infecciones maltratadas, la exposición innecesaria al sol, la dieta no balanceada, la falta de ejercicio, nosotros estamos en la capacidad de poder obtener los resultados que ya tenemos incluso en nuestro país. El cáncer actualmente es la enfermedad crónica con el más alto índice de curación. Nosotros en el año 2017 curamos a más del 55% de los pacientes que tienen cáncer, siempre que hayan cumplido con la prevención y el diagnóstico precoz. Y otro dato sumamente alentador para la población que tiene esta enfermedad, actualmente la sobrevida del 70% de los pacientes con cáncer sobrepasa los 5 años. Son logros increíbles. Y esto continúa en avance. ¿Por qué? Porque al tener el detalle del diagnóstico, se está permitiendo una terapia más dirigida hacia la enfermedad y con menos efectos tóxicos. Y tóxicos no solamente por efecto de la quimioterapia o la radioterapia o la cirugía, sino en general. Y el futuro realmente es muy bueno, aunque en nuestro país naturalmente tenemos que esforzarnos porque toda la población tenga el acceso imprescindible a todas estas bondades que ofrece el progreso en la oncología mundial. A ver, en mi caso, quien habla y toda mi familia tenemos el Oncosalud, pero para el Populorum, el Servicio Integral de Salud, el MINSA, E-Salud, todos están en condiciones de hacer los chequeos. Digo porque los hombres tenemos el tema del cáncer de próstata, los fumadores dirán mi tema de pulmón, pero para chequearse,
para chequearse. No digo para curarse, eso se lo voy a consultar luego a las 9:30 de la mañana para hablar también del tema de todo lo que se requiere en cuanto a tecnología y posología y tratamiento. Pero para chequearse, ¿en dónde uno se puede chequear? Sea hombre, mujer o inclusive niño. Bueno, en el año, empezando esta década, hubo el lanzamiento del Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, que fue un plan que se desarrolló en 10 regiones con la modalidad de presupuesto por resultados, y habiendo sido un éxito total, la administración política que continuó vio que era tan bueno que hasta de nombre le cambió y le sirvió de bandera. ¿Ya? Desafortunadamente hay una confusión actual que no ha permitido, no quiero tampoco acá venir a analizar causas porque tendría que empaparme más y no es mi tema ahora la política. Todo el ímpetu que se tuvo en un inicio se ha perdido, y nuestro ímpetu iba dirigido fundamentalmente a la desconcentración, descentralización y la preparación de más profesionales en el manejo de esta etapa de la enfermedad, o sea, la prevención y el diagnóstico precoz. Pero me ha dejado preocupado. Quiere decir que no es tan accesible como hace una persona, no sé, de Azángaro, como hace una señora de Talara, una señora de Palpa, de Cuajone, de Moyobamba. El plan de original Ica, para chequearse, o un señor que me esté escuchando para chequearse. El plan original, que no lo sé ahora, por favor, Philip, no podría ser categórico en mi apreciación. El plan original contemplaba de que toda la población del Perú iba a tener acceso a exámenes elementales: Papa Nicolau, mamografía, ecografía y exámenes de marcadores tumorales representativos. Y eso se podía hacer en los institutos regionales de cáncer, uno que funciona en Trujillo, el otro que funciona en Arequipa, y 2 que quedaron pendientes, uno en Junín y otro en Iquitos. Y además de eso, la implementación de departamentos de oncología en la red de hospitales del Ministerio de Salud. Vámonos a la pausa, regresamos con el doctor Carlos Vallejos para absolver algunas de sus consultas y de sus preocupaciones. Judicita nos va a contar qué está diciendo la gente en el @exitosape, el Twitter de Exitosa, y en el Facebook de Exitosa Noticias. Estamos hablando del tema del cáncer, si el talco o el maquillaje o alguna otra cosa, ingesta de comida te puede dar cáncer. Pausa, regresamos. Son 9:38 a.m. Estamos hablando de cáncer y de tecnología con el doctor Carlos Vallejos. Cuando uno entra a internet, uno encuentra de todo. Uno aprieta cáncer y sale pues de todo. Entonces dice, el cáncer te da y salen desde comer pepa de chirimoya hasta tomar mucho sol, que si tu padre ha sido canceroso, que si tú tomaste determinada agua, o sea, hay demasiada información. Y la gente, la verdad sea dicha, le cree a la comadre más que a Carlos Vallejos muchas veces. Le queda al tío, le queda al primo. Para la gente que le gusta internetear, ¿dónde está la información más fidedigna en internet con respecto a cáncer? ¿Cuáles son las instituciones mundiales realmente creíbles? Porque muchas veces uno saca una noticia y dice, salió en la BBC, salió en no sé, en la CBS, salió en El País de España. Pero ¿a quién creerle desde el punto de vista institucional? La vocería pertenece a varias instituciones, pero dentro de ellas, en América, la más destacada, o una de las más destacadas, es la American Cancer Society, la Sociedad Americana de Cáncer. Ellos reúnen toda la información, la analizan y dan los informes respectivos, y tienen guías para los pacientes, para la población normal, qué cosa es lo que hay que hacer, las dietas saludables, que hay que ser enfático también. La dieta saludable incluye todo tipo de alimentos. Eso es algo muy importante,
pero de manera balanceada y que deben ser consumidos, y también hacer un poco de ejercicio, eso es importante, la actividad física. Las causas que pueden dar cáncer están anotadas en estas guías, en estas normas, en estas páginas que son publicadas por la American Cancer Society. También hay guías autorizadas de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, o ASCO, que también tiene muchísima actividad en educación para la población normal y para la población de pacientes. En Europa tiene la Sociedad Española de Oncología, también tienen la EMA, la Sociedad Europea de Oncología Médica, en fin. Después tenemos la IARC, que es la que ha dado precisamente esta alerta en relación al uso del talco durante muchos años y la posibilidad de desarrollar cáncer del ovario. O hasta el maquillaje también, como decía. Así es. Le hago la siguiente consulta, doctor Vallejos. Nosotros normalmente recordamos de lo que nosotros nos hemos enfermado, de lo que nuestros hermanos se han enfermado, de lo que nuestros papá y mamá se han enfermado. Y hay veces tenemos memoria para saber de qué se enfermaron los abuelos. Digo enfermedades en términos normales. Pero la ciencia ahora ha avanzado y ahora hay una cuestión que se llama screening genético. Es decir, te van chequeando a ti e inclusive pueden chequear a tu papá y a tu mamá para ver si es que lo que tienes tú como cáncer es consecuencia de una herencia. Estoy hablando en términos entrecomillados y figurativos. Asumo que la ciencia en determinado momento va a tener historia clínica de los abuelos, de los padres y de los nietos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pesa el factor genético hereditario en el cáncer? Si tú tienes 4 abuelos, como todo el mundo, 2 de 4 tuvieron cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si tu papá y tu mamá han tenido cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si uno de tus papás tuvo cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si tus abuelos tuvieron cáncer, pero tu papá y tu mamá no tuvieron, ¿a ti te va a dar? ¿A tu hijo le va a terminar dando cáncer? Bueno, el factor hereditario está bastante bien establecido, no en todo tipo de cáncer, en algunos tipos de cáncer, y uno de ellos es el cáncer de la mama, el cáncer del ovario, el cáncer de la vejiga. En algunos casos también hay algún tipo de relación genética, cáncer de la próstata también en un menor grado, pero todavía nos falta mucho por entender en lo que es la carga genética y el desarrollo del cáncer. Pero empíricamente hay una alerta mucho más importante de ser tomada en cuenta cuando uno tiene parientes que han tenido cáncer, porque definitivamente la posibilidad, aunque no está el gen perfectamente establecido, puede ser de que ocurra con más frecuencia si uno tiene ancestros de cáncer. Pero insisto una vez más, en lo que está bien establecido es en el cáncer de la mama y en el cáncer del ovario, y también olvidaba, en el cáncer, hay un tipo de cáncer de los niños que es el retinoblastoma, en el cual también hay un factor genético a ser tomado en consideración. En el cáncer de la piel, que es el cáncer que uno primero sospecha con respecto a este tema del talco y al tema de los maquillajes, que al principio nos abocaba, también hay una creencia muy desarrollada que la gente que toma mucho sol le da cáncer. La gente que tiene muchos lunares y toma sol le da cáncer. A los pecosos le da cáncer. Si eso fuera cierto, habría muchísimo más cáncer en Brasil, en el Caribe o en el África que en otros lugares del mundo. Me refiero al cáncer dermatológico. Y acá en el norte habría una mayor incidencia en Tumbes, en Piura, del cáncer dermatológico. ¿Cuál es la realidad del cáncer? No, la realidad del cáncer de la piel es que está asociado definitivamente a la exposición exagerada a las radiaciones solares, sobre todo en ese horario en que es mucho más intenso, y también hay que tener en cuenta otro factor, el factor racial. La gente de raza blanca es mucho más susceptible de desarrollar cáncer de piel y melanoma maligno. Y eso se ve sobre todo en zonas como Australia. En Australia, donde hay una población blanca y una posición geográfica peculiar, la incidencia de cáncer de piel y melanoma era mucho mayor,
Pero en ese país, que ya pasó a ser un país desarrollado desde hace muchos años y con avances desde el punto de vista sanitario, la incidencia de cáncer ha disminuido. ¿Por qué? Porque ellos hacen prevención. Eso es algo muy importante y un ejemplo a tomar en cuenta. Son 9:45, vamos a ir a una pausa y usted va a poder preguntarle al doctor Carlos Vallejo u opinar de algún caso en el @exitosape y en el Facebook de Exitosa Noticias. Son 9:45, todos los temas importan acá en Exitosa. Hemos tratado el tema de la circunstancia política del país con la ministra Ana María Choquehuanca, hemos estado hablando de deportes con el Tigrillo Navarro, del desabastecimiento de salud, que lo voy a tratar ahora tangencialmente con el doctor Carlos Vallejo por su experiencia como director de clínicas. Estamos tratando un tema que a todo el mundo le importa, que es el tema de la salud, y luego viene Nicolás Lucar. Vámonos a la pausa, viene Judicita y sus opiniones y preguntas en Exitosa, la radio del Perú. Philip Butters en Exitosa. Vallejo le preguntaba a Judicita cuáles son las preguntas del Populorum en el @exitosape y en el Facebook de Exitosa Noticias con respecto al cáncer. Judy. ¿Cómo estás, Philip? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué talco puede dar cáncer? ¿Qué nos dicen nuestros seguidores? Marco resalta el tema que hemos tocado hoy en tu programa, Philip, porque la coyuntura a veces no lo permite, ¿no? Pero sería excelente retomar los viernes médicos, te dicen, Philip, ahí lo que callan los productores también para que vayan anotándolo. Richard nos dice, no es todos los talcos, hay una marca específica que la han multado, ¿por qué no decir su nombre? Menciona. Por otro lado, George pregunta, quiero saber si el talco Johnson, calificado como causa de cáncer, se vende en el Perú, menciona. Por otro lado, mientras voy a trasladarme al Facebook, Philip, yo tengo una pregunta. A veces a los bebitos, y me incluyo, le echan chuño también. Quiero saber si esto es malo para los bebés. A ver, doctor, mientras entro al... Muy bien, empezamos de lo bueno. El chuño es absolutamente inocuo y cumple la finalidad de disminuir la sudoración de los niños y las escaldaduras. El talco que está en cuestión es el talco Johnson & Johnson, que no significa, por favor, que no se puede utilizar. Es cuestión de que decida la persona si va a tomar ese probable riesgo que ha sido mencionado por esta Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que es el IARC. Eso es una cosa muy personal, pero hay que tener en consideración de que existe esa posibilidad por su uso continuo durante muchísimos años. Es una buena opción. El chuño es la opción y es más barato, es peruano, apoyemos. Además, José Segarra nos dice, lo que produce el cáncer es la falta de actividad física, eso destruye el organismo y no moverse es malo y ahí nacen todos los trastornos de salud. Por otro lado, ¿qué nos dice Enrique? Cuando los niños tienen sarpullido, es preciso echarles este azul que mencionan, que también se ve mucho en provincias y también lo que resalta Philip, que son lo que te cuenta la vecina, ¿no? Tiene que estar la superficie seca, o sea, el sudor es lo que está mortificando. Higiene en primer lugar, agua y jabón y después su chuño. Pero no hay que y el azul del agua descartado, y entonces. No me parece. Muchas gracias. Son cuestionamientos acá en las redes sociales, Philip. 9:50, 467-4499. Hay máquinas que, vamos a ver así, escanean el cáncer. Ahora en esas máquinas que uno ve en los hospitales, donde uno entra echado, lo pone en una camilla, tú entras boca arriba y la máquina te comienza como a tomar fotos. Es un túnel. Lo estoy poniendo en términos muy infantiles para que la gente sepa. ¿Tú te puedes escanear el cuerpo para saber dónde tienes cáncer? O sea, ¿puedes ir a preguntar simplemente? Bueno, hay un sistema de imágenes que es muy avanzado, que es el PET scan. Ya. De acuerdo, la técnica es inyectar una azúcar radioactiva y los tumores, o mejor dicho, los tejidos que están en mucho desarrollo, en mucha multiplicación, están ávidos por este tipo de sustancia y marcan los focos donde hay actividad de crecimiento tumoral. Tienen las características, tienen unas escalas para medir, o sea, si captas 1 o captas hasta 10. Y los especialistas, de acuerdo a la interpretación
de este nivel de captación están en la capacidad de decir si esa es un área que está afectada por cáncer o no. Existe solamente un problema, pero para eso también existe la clínica, de que en algunos casos puede confundirse con un área que esté inflamada, pero los niveles de multiplicación de una inflamación versus una neoplasia, un cáncer, son establecidos con relativa facilidad por los expertos que interpretan estos estudios. Cuando hay gente que habla que por una radiografía que vio una cosa, una mancha negra, ese tumor ya es cáncer. No necesariamente. Hay tumores de toda índole, no todos los tumores son cáncer. Una mancha negra por no es cáncer. supuesto, no necesariamente, pero innegablemente que la mancha negra sale en el estudio común, en una radiografía digital, una radiografía de descarte. Para tener más autoridad en la calificación de la naturaleza de estas imágenes, no necesariamente tenemos que ir tampoco al PET scan, que es muy costoso. Hay máquinas como las tomografías y también los aparatos de resonancia magnética que nos permite interpretar de una manera más realista y detallista la característica de estas imágenes. 9:53. El cáncer, como sabemos, porque varias veces lo hemos hablado con usted, doctor, tiene estadios. El cáncer muy primario es el estadio 1, en donde es más tratable y hay mayores posibilidades de curación o de sanación. Y después viene el 2, el 3 ya es complicado y el 4 es terminal. ¿Alguien se puede curar exitosamente un cáncer en estadio 3 o 4? Actualmente sí. No lo podemos curar probablemente, pero lo podemos pasar de una enfermedad casi terminal a una enfermedad crónica. Es algo maravilloso lo que se está obteniendo en la actualidad con todos los nuevos tratamientos que son carísimos, pero que son muy efectivos. Y un ejemplo muy claro y que es importante que la población tenga conocimiento o recordárselo. El presidente Carter, melanoma maligno con metástasis en el hígado, los pulmones y el cerebro. Desde hace 3 años viene recibiendo un tratamiento a base de inmunoterapia, las vacunas, y el presidente Carter continúa yendo a la escuela bíblica todos los domingos a dar su sermón. Son 9:54 y bueno, como yo soy, yo creo firmemente en la providencia. La última pregunta se le estaba guardando para hablar de temas de fe, de temas bíblicos. Entiendo que Carlos Vallejos es un científico y él se tiene que guiar por resultados de imágenes, resultados químicos, resultados físicos, tangibles, visibles. Hay muchísima gente que nos está escuchando y yo quisiera que usted nos explique si es que existen los milagros, si hay, y utilizo esta palabra, si hay algunas explicaciones que jamás usted ha podido entender con respecto a curaciones. Bueno, yo soy católico, practicante, creyente, pero los milagros hay que buscarlos. No hay milagros espontáneos. Los milagros son producto del éxito de una actitud terapéutica inteligente, adecuada y de la mejor calidad. Son 9:50. Quique Bravo me chismea, me debería datear, ¿no? Que usted está escribiendo un libro. ¿Es específicamente sobre algún cáncer? ¿Es una memoria? ¿Es un recuento? ¿De qué trata el libro que está escribiendo? Ah, qué linda pregunta. Tengo 2 libros. Uno que ya terminé de escribir con el apoyo naturalmente de los expertos, y otro que en ese libro personal es un relato de la historia de la oncología médica en el Perú, en la cual estoy inmerso ya 50 años. Empecé mi especialización en el año 67 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el otro es un libro que realmente me da más satisfacción, no obstante que no es personal como el que he escrito en referencia a la historia. Y es un texto de oncología médica que hemos terminado de escribir
con todos mis discípulos. Y ellos lo han hecho, yo he colaborado en algunas cosas, pero lo que más me llena de satisfacción, de orgullo, y gracias por permitirme expresarlo como una primicia, es el hecho de que es una manifestación de el poco liderazgo que he ejercido durante todos estos años en que me he volcado a difundir los conocimientos, y algo maravilloso. Actualmente mis discípulos saben más que yo y por eso han escrito el libro. Yo me imagino que nos están escuchando algunos chicos, algunas mamás cuyo hijo quiere ser médico y algunos quieren ser oncólogos. De repente la pregunta le parece vana o pueril. ¿No es frustrante tratar el cáncer sabiendo que hay muchas posibilidades de que la gente muera? Calculo que decirle a alguien que tiene cáncer debe ser muy doloroso, o ver morir un niño de cáncer debe ser terrible. El éxito y la frustración de su carrera, ¿cómo la ha podido manejar en el plano personal, emocional, psicológico? Bueno, Dios existe en primer lugar, y ese es el apoyo fundamental que uno debe tener, y esa es la fuerza que nos permite adentrarnos tanto en la enfermedad, conocerla tanto, que es un desafío de tal manera que es como en la guerra, y el momento en que uno lo derrota es el gozo máximo, y cuando uno pierde, bueno, estamos en guerra, hay que admitirlo, pero el hecho es que uno luchó hasta el final, y eso es una compensación que tiene uno en su conciencia y que la comparte con la familia que ha tenido la pérdida. Son 9:59 a.m. Le pido un breve comentario para el tema del desabastecimiento en el CIS y en E-Salud. Y un poco le pido también su opinión con respecto a los médicos cuando los vapulean, que atienden mal en el MINSA y atienden mal en E-Salud, pero atienden bien en la Delgado, en la Americana o en la clínica más pintada del Perú. Mire, yo no quería hablar de esto, pero la verdad que soy peruano y soy médico y tengo alguna experiencia. Este problema del desabastecimiento, modestamente, yo lo que me permitiría recomendar es que vuelvan a juntarse todas las organizaciones que administramos la salud bajo la égida, bajo el comando, naturalmente, del Ministerio de Salud, pero deben juntarse Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad Policial y sector privado, y hacer las compras corporativas con toda la experiencia que se ha adquirido en los últimos años. Nosotros cuando estuvimos en el ministerio hace ya 10 años, 11 años, durante 2 años hicimos esta práctica y realmente juntarse todo. Nunca faltó absolutamente nada. Esto es algo que se tiene que hacer con muy buena fe, con muy buenos deseos y naturalmente luchar para que no se repitan los errores que tuvimos en aquella oportunidad, en que en algún porcentaje, aunque no muy importante, pero sí de tomarlo en consideración, nos vendieron algunos productos que no eran de calidad. Han transcurrido 10 años, tenemos todos los mecanismos para ser eficientes en cuanto a calidad, en cuanto a precios y en cuanto al acceso que tiene derecho todo peruano, porque no es posible que en el año 2017 estemos con estos problemas. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Carlos Vallejo Sologurin. Somos Exitosa, la radio del Perú. Nos escuchan en Arequipa, Bancay, Andahuay, La Sacia, Casma, Cañete, Chachapoyas, Huancabamba, Huaral, Ica, Iquitos, Yurimaguas, Talara, Pucallpa, Palpa, Moyobamba, Juliaca, en fin. En todo el Perú están esperando a Nicolás Lucar, que llega luego de la pausa. Titulares con Judy. Regresamos.